La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí voy a hablar sobre un versículo que hay personas que no lo entienden. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Muchas personas que se enfocan en la ley, en los 10 mandamientos, deducen que todavía estamos bajo la ley, porque si no estuviéramos bajo la ley, entonces ¿por qué Jesús habla del día de reposo? Y no se toma en cuenta el contexto de toda la Biblia, sobre todo de Mateo 24. Por decirlo así, hermanos, ¿ok? Jesús está hablando primeramente con sus discípulos, ¿ok? Con los apóstoles, a excepción de Judas, que era el que no escuchaba. Entonces, les habla acerca de la destrucción del templo. Ustedes ya saben que el templo somos nosotros. Ahora, estaba hablando del templo literal, que construyó Salomón, destruyó Nabucodonosor, y luego lo reconstruyeron una vez más en el tiempo de Herodes. Entonces, el Señor dijo que iba a ser destruido, y habla también acerca del fin. Entonces, Jesús habla en relación a eso. Entonces, en ese contexto, dice, no se dejen engañar, porque habla Jesús de una segunda venida. Dice, no se dejen engañar, ¿ok? La maldad va a estar en aumento, y por la maldad el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, se salvará, ¿ok? Entonces, en ese contexto, aquí dice, oren, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lucas habla en relación a esto también, en Lucas 21. Sabemos, yo siempre estoy hablando que el pueblo de Israel es la sombra y figura para la iglesia. En este caso, cuando habla acerca del templo, literalmente, el templo fue destruido literalmente. Dice, cuando vean a la abominación desoladora estar donde no deba estar, huyan al monte o a los montes. Lucas dice quién es la abominación desoladora. La abominación desoladora es el ejército romano. Lucas lo dice. Entonces dice, huyan. Y luego les dice, huyan, oren para que la huida no sea en invierno, porque obviamente en el invierno el monte está frío, hay nieve. Y para que no sea en día de reposo. ¿Por qué si Jesús nos dice que ya no estamos bajo la ley? Porque habla del día de reposo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto yo lo voy a explicar y se los voy a decir simplemente así. Oren para que en la huida ustedes todavía no traten de justificarse para con mis Padre Dios a través de los 10 mandamientos. Porque si ustedes se quieren justificar con los 10 mandamientos, entonces les va a ir mal. Porque si se quieren justificar con los 10 mandamientos, me están despreciando a mí. Y ese es el trabajo de Satanás. Esa es la maldad. Y por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? El amor a Cristo. Si no hay amor a Cristo, no hay amor a nuestro prójimo. Entonces debemos de permanecer en la fe de que Jesús murió por nosotros. Ahora, para poder darles el contexto de lo que yo voy a explicar aquí, tengo que hablarles acerca de algunas cosas. Por ejemplo, Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aquí habla de un descanso. ¿Ok? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Descanso. ¿Ok? Aquí también está hablando del día de reposo. El día de reposo, fíjense bien, el sábado, el Shabbat, es Cristo.
Es Cristo. Fíjense bien, esto está escrito en Génesis. En Génesis 1 está la creación física. Está la creación de los cielos y la tierra. Pero esa es figura y sombra de la segunda creación. ¿Cuál es la segunda creación? La que Cristo hace con su muerte y resurrección, con su obediencia al Padre, muerte y resurrección. Esa es la segunda creación. O sea, en el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, es necesario nacer de nuevo, una nueva creación. Y para eso tenemos que hacernos como niños. Entonces fíjense bien en el capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí esto apunta para cuando Cristo dice, hecho es. O sea, cumplí, Señor. Cumplí. Él vino a obedecer la ley, a obedecer a nuestro Padre Dios, a darse en sacrificio para perdón de pecados. Ahí está la nueva creación. Y reposó. Entonces Cristo reposó. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese reposo con Cristo Jesús. O sea, entrar en el sábado, en el Shabbat. O sea, también en la tierra prometida. Que es como lo dice en la carta a los Hebreos. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, fíjense, una vez entendiendo eso, sabemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón, cuando Moisés sube al monte Sinaí y hace un pacto con el pueblo de Israel. Ese es el pacto de condenación. Es el de los 10 mandamientos. Entonces, Pablo explica bien clarito en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos de que la ley fue dada para que Dios pueda juzgarnos, de que somos pecadores, para que reconozcamos que somos pecadores. Entonces, nosotros que queremos ser justificados para con nuestro Padre Dios, cumpliendo los 10 mandamientos, nos damos cuenta que no podemos, si somos sinceros, por eso debemos de ser como niños, reconociéndonos que no podemos guardar los 10 mandamientos. Entonces dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley, los 10 mandamientos, los diezmos, las ofrendas, la circuncisión, pero sobre todo los 10 mandamientos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ay, Señor, yo no puedo cumplirlo, Señor, siempre estoy pecando. Como dice David en el Salmo 21, mi pecado siempre está delante de ti, Señor. Pero fíjense cómo lo dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe y no por las obras. Fíjense bien. Aquí hay un versículo que yo ya he hablado de este versículo que mucha gente no entiende, hermano. Yo les estoy diciendo, la mayoría de la iglesia no entiende estos versículos. Lucas 10, 25 al 29. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora Jesús no le dijo, tú eres pecador, no la cumples. Pero no se lo dijo.
O sea, le está preguntando, le está contestando de acuerdo a lo que le está preguntando. Haz esto y vivirás. Y fíjense el siguiente versículo. Este versículo, hermano, es poderosísimo. Mata muchas doctrinas, sobre todo la doctrina de los 10 mandamientos. Fíjense bien cómo lo dice Lucas. Acuérdense que Lucas explica muchas cosas que Mateo no explica, que Juan no explica. Lucas las explica. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta, le dice quién es su prójimo. Y ahí es donde le da la parábola del buen samaritano. Pero este versículo, hermanos, nos enseña mucho. Nosotros no podemos justificarnos a sí mismos cumpliendo los 10 mandamientos. Porque si nosotros nos queremos justificar con los 10 mandamientos, y aquí sobre todo me estoy enfocando en el sábado, porque ese es el tema, me hago maldito otra vez. Ahora, ¿puede Dios obrar a través de una persona que guarda el sábado? Sí, yo les he hablado hay un anciano ahorita, es un pastor, se llama Alejandro Bullón, él es adventista. Él mismo no entiende que no estamos bajo la ley, pero sí entiende, él ha tenido un encuentro con Jesús. Acuérdense, hermanos, Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Entonces este hermano Bullón, él cuando predica, su enfoque no es en el sábado, aunque él todavía habla del sábado, que de hecho él lo guarda. Pero el enfoque de él sobre todo es en Jesús. Porque él dice, si tú guardas el sábado, pero tú no hablas de Cristo, si no predicas a Cristo, tú no conoces a Cristo, ¿de qué te sirve guardar el sábado? Entonces eso es sabio. Pero el hermano Bullón, él mismo no entiende que no tenemos que estar bajo la ley. Pero Dios nos usa de acuerdo como Él quiere. De acuerdo como Él quiere. Entonces, por eso yo les digo, hay personas que pueden ser teólogos por 70 años y no entender la palabra de Dios. Ahora, Pablo, que conocía tal vez después de Cristo, Pablo es la persona que más ha conocido la palabra de Dios, porque Cristo mismo le enseñó y él conocía la palabra de Dios, a diferencia de Pedro y Tomás y los demás. Pablo estudiaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces por eso el Señor escogió a Pablo, que conocía la ley, y cómo el Espíritu Santo, a través del don de ciencia, él podía interpretar la ley. Y Cristo mismo se lo enseñó en Arabia, porque él estuvo 3 años en Arabia. ¿Y quién le enseñó? Cristo mismo. El Espíritu de Cristo le enseñó él mismo. Entonces no hay una persona que haya conocido más la palabra de Dios que Pablo. Y Pablo explica esto en relación de los 10 mandamientos. Yo aquí ya... Entonces yo me estoy enfocando en este versículo. ¿Ok? Ahora, después de todo ser humano, ¿quién es el que más entiende? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que más sabe. Pablo dice, nosotros conocemos en parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero ya una vez que estemos con Cristo, vamos a entender todo bien clarito, hermanos, todo. Pero hay cosas que ya podemos entender. Estas cosas yo las entiendo y por eso las comparto con ustedes. Y de igual forma, hermanos, si ustedes no comparten el amor de Dios, ustedes están quedando cortos. Porque la armadura de Dios habla de que tenemos, para poder estar nosotros protegidos, debemos de compartir el pan, nuestro pan. Y no está hablando aquí de compartir hamburguesas o burritos o tacos. No está hablando de compartir a Cristo. Porque hay gente que se llena de Cristo, pero nunca lo comparten. Entonces, si no comparten a Cristo, ustedes no están cubiertos con la armadura de Dios. Que es lo que yo ya lo prediqué, ya lo enseñé. Entonces, si ustedes, y por ejemplo, hay personas que dicen, no, hermano, pero pues es que yo no
yo no sé hablar con la gente. Fíjense lo que dice Jesús, el que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. ¿Qué tan difícil es? Fíjense, por ejemplo, yo no puedo decir eso, yo hablo hasta por las orejas. Y de hecho a veces hablo de más. Para mí no es difícil ir a predicar. Tal vez tú dijeras, no hermano, pues el Señor le escogió a usted porque a usted le gusta hablar. Pero resulta que yo soy un hablador. Yo hablo de más a veces. Hermanos, no es que el que hable más o el que hable menos. En todo caso, el que hace el trabajo es Dios. Porque Dios pone palabra en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos. Dame, hijo mío, tu corazón para que vean mis caminos. Y parte de ver los caminos es predicar a Cristo, hermanos. Fíjense bien. Está la creación en el libro de Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Multiplíquense. O sea, tengan hijos. Tú eres hijo de alguien en la iglesia. Uno te predicó y otro te confirmó. Muy probablemente aquí yo estoy cosechando ahí donde otros sembraron. Honra a aquellos que te hablaron de Cristo. Entonces, si ese es el caso, tú también tienes que tener hijos espirituales. ¿Cómo tienes los? Porque el Señor dice multiplíquense. Entonces, si tú no compartes el evangelio, tú todavía no le estás sirviendo a Cristo. Tú estás comiendo para ti mismo. Y una persona que come para sí mismo no tiene paz, hermanos, todavía. Todavía no tiene paz. ¿Por qué? Porque no lo comparten. Ahora, compartir a Cristo, no la ley. No se trata de, no, tienes que ir a misa, o tienes que guardar el sábado, tienes que... No. Compartir el amor de Dios, compartir a Cristo. Entonces, tú puedes compartir a Cristo. Ahora, qué difícil es. Yo tengo una predicación aquí. Qué difícil es agarrar este estudio que yo hago y mandárselo a Panchito, a Juanito, a Ramón, a Ramona. Qué difícil es eso. ¿Te da vergüenza? Qué difícil es eso. Tú tienes, por muy introvertido que tú seas, tú conoces por lo menos a 100 personas. ¿Por qué no investigas cuál es su email? Hermano Panchito, le voy a mandar un estudio ahí para que y orar por esa persona. Tu trabajo es compartir. Lo único que tienes que hacer es compartir los estudios que yo tengo aquí. Y en su momento compartir a Cristo. Hermanos, créanme, Dios te da palabra. Aunque no sepas hablar, Dios te da palabra. Te la da, hermanos. Se los aseguro, les da palabra lo que le tienes que decir. Hasta tú mismo te vas a quedar asombrado. Lo único que Dios quiere es tu corazón, que tú lo quieras compartir. Así como le dijo a Daniel. Por ejemplo, Daniel. No, fue otro profeta. Desde que dispusiste tu corazón, yo he venido, pero Satanás estuvo peleando contra mí. O sea, lo único que tú quieres es disponer tu corazón. Señor, úseme para compartir su palabra. Es todo. Señor, yo soy bien tonto, no sé hablar. Imagínate, yo que hablo hasta por los codos. Imagínate, ay Señor, pues ayúdeme a hablar lo correcto y no hablar de más. O sea, tú puedes poner pretextos. Hermanos, con Cristo no hay pretextos. Porque el Espíritu Santo es el que va a hablar, no tú. No tú. Entonces, el hermano Bullón tiene muchos testimonios de cómo Cristo está con él. Y hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta escucharlo, pero él habla, de vez en cuando él habla acerca del sábado y pues no lo entiende muy bien. No lo entiende. Él no entiende que ya no estamos bajo la ley. Porque ya Cristo la clavó en la cruz. Entonces, pero aún así Dios obra a través de él. Entonces se trata de no hacernos esclavos de los hombres, sino más bien de Cristo. Entonces, una vez entendiendo eso, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿quién es mi prójimo? Nosotros no somos justificados por amar a nuestro prójimo. Nosotros somos justificados reconociendo que Jesús pagó el precio por nosotros.
Nosotros amamos a nuestro prójimo cuando nos damos cuenta cuánto nos ama Cristo. O sea, yo no voy a amar a mi prójimo porque es un mandamiento. No, yo voy a amar a mi prójimo porque sé cuánto me ama Cristo. Es una consecuencia del amor de Cristo. O sea, y nadie te va a venir a decir, a puchar aquí, no, es que tienes que amar a tu prójimo, es que tienes que... No. En el momento que tú reconoces cuánto te ama Cristo Jesús, entonces tú caes de rodillas y le dices, mi Señor, gracias Señor, porque usted me justificó. Que es como lo dice Pablo en Romanos 2:4. Eso es lo que te guía al arrepentimiento, eso es lo que te guía a perdonar a tu prójimo, eso es lo que te guía a hacer lo correcto. Es el amor de Dios, no es el mandamiento en sí. El mandamiento ya lo cumplió Jesús. Segunda de Pedro 3:8, es necesario entender esto. Amados, no ignoréis esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay un día de reposo, el séptimo día, pero un día para Dios es como 1000 años. ¿Ok? Acuérdense de eso. Juan 8:31 al 47. Fíjense bien. Aquí Jesús siempre hacía milagros en día de reposo. Por ejemplo, un día Jesús sana a una persona y los fariseos, que estaban enfocados sobre todo en guardar el sábado, les dice, hipócritas, ¿que ustedes no le dan de beber a sus bueyes en el día de reposo? Aquí está hablando simbólicamente, los bueyes somos nosotros. Lo dice Pablo en 1 Corintios 9. En la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué dice Pablo? ¿Dios lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Es simbólico, hermano. No lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. ¿Qué hace un buey? Estamos hablando antes de que existiera la maquinaria que existió ahorita. Hay una tierra. En la tierra hay muchas piedras, muchos terrones. Un buey es fuerte, fuertísimo. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un yugo y con ese yugo atrás le ponen para que prepare la tierra. O sea, usan al buey para preparar la tierra, para sembrar y para cosechar. Eso es simbólico de los apóstoles, de los siervos de Dios. ¿Cómo preparamos la tierra? Predicando a Cristo, predicando su palabra. ¿Cómo sembramos la tierra? Cuando predicamos a Cristo, cuando predicamos su palabra. ¿Cómo cosechamos? Cuando predicamos a Cristo, estudiamos su palabra. Y parte, hermanos, del trabajo es orar. Son 3 trabajos de un siervo de Dios. Uno es, una vez que ya le sirve a Dios, una es estudiar la palabra de Dios. 2, orar. Y 3, compartir a Cristo. Tenemos que compartir a Cristo. Porque si no compartes a Cristo, entonces ¿cómo? Esa es la parábola de los talentos. A uno le da 10, a otro 5 y a uno 1. Al que le da 10, estudia la palabra de Dios, ora y comparte a Cristo. Y comparte. Entonces, ¿qué pasa cuando viene Cristo? Siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Entonces, ¿qué hace? Le da 10 ciudades. Al que tiene 5, lo mismo. Pero al que le da 1, solamente un talento, le dice, Señor, yo sé que tú quieres cosechar ahí donde no siembras. Entonces yo puse el dinero, el talento es dinero, lo enterré. O sea, nunca te compartí. ¿Y qué dice Cristo? Siervo malvado, arrójenlo a Satanás. Así es la palabra de Dios, hermano. Arrójenlo. Una persona que no predica a Cristo es un siervo malvado. Una vez que ya conoces. Siervo malvado.
No, hermanos, tienen parte de la armadura. Por eso mucha gente no tiene paz también. No tienen paz, ¿por qué? Porque quieren y se la pasan criticando a los pastores, se la pasan criticándonos a nosotros, los que enseñamos, y critican a todo el mundo y nomás andan hablando. No, que este pastor no, que allá y no, que esto el otro, y nunca hablan de Cristo. O peor, predican los mandamientos. O andan predicando tonterías ahí que no deben de predicar. No, hermanos, tenemos que predicar el amor de Dios, la justicia, misericordia. Fíjense, a los mismos fariseos Jesús les dijo, que no han leído ahí, nunca han estudiado Oseas, no has estudiado Zacarías, no has estudiado misericordia quiero y no sacrificio. O sea, los fariseos, ¿qué? ¿No puedes hacer tú milagros en otro día? ¿Por qué tienen que venir los sábados? Hipócritas, ustedes tienen cuidado de sus bueyes y no tienen cuidado de mi gente, de mi pueblo. ¿Nunca han leído ahí misericordia quiero y no sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? Guardar el sábado era un sacrificio. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero misericordia, no sacrificio. Fíjense bien cómo lo dice aquí en Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se fijan? Serán verdaderamente mis discípulos. Ya son discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, esto es lo mismo que dice Pablo cuando habla acerca de los dos pactos, el de Agar y el de Sara. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes carnalmente de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, porque ellos no entendían la ley. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, ahí ya está hablando espiritualmente, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Ellos no le creían a Dios. Pero ahora procuran matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y aquí está hablando de vuestro padre Satanás. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Fíjense lo que dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, si ellos hubieran creído que Jesús era el Hijo de Dios, sus pecados se borraban. O sea, ¿en qué pecado? Dice Jesús. Díganme, ¿en qué pecado? O de otra forma, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, porque no son de Dios. En Mateo 24:20, ese es el versículo de entrada. Fíjense cómo dice Mateo 15 del 1 al 20.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, eso era hipócrita. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Aquí está hablando de los 10 mandamientos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Guardar el sábado, hermanos, es mandamiento de hombre, no mandamiento de Dios. Guardar el sábado era descansar en Dios. Era descansar en Dios. El día sábado. Pero esa era la sombra y figura, así como había la cena pascual cuando comenzó con la 10ª plaga en Egipto. Pero ya una vez que viene la esencia, y la esencia es Cristo, Cristo es nuestra Pascua, ¿cómo vamos a regresar a lo que era la sombra y figura? Entonces, guardar el sábado significa descansar en Cristo. Un día. Pero para Dios un día son como 1000 años. O sea, ¿cuándo descansamos en Cristo? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿O a poco nomás vas a descansar los sábados en Dios? Nosotros descansamos en Cristo, hermanos. Y fíjense cómo dice Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? Dar diezmo, hacerse la circuncisión, guardar los 10 mandamientos. Esas son doctrinas de hombres, ya, hermanos. Esas son doctrinas de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oigan y entiendan. Aquí está hablando acerca de lavarse las manos. Lavarse las manos quiere decir no juzgues a tu prójimo. Lávate las manos, no seas como Caín, que tiene las manos llenas de sangre, nomás que andas matando a Abel. ¿Cuándo matas a Abel? Mira, ya viste a los católicos que son idólatras. Mira, ya viste a estos. Eso es llenarse de sangre las manos, cuando anda uno criticando a otra gente sin entender la palabra de Dios. Debemos de predicar a Cristo, sí. Sí, pero nunca condenar a nadie. O sea, el Padre no condena a nadie, Cristo no condena a nadie. ¿Y nosotros? No, hombre, para eso sí somos buenos, para condenar a todo mundo. Y llamando así a la multitud les dijo: oigan y entiendan, lo que entra en la boca no contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta, simbólicamente obviamente, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, los dos, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta palabra. Jesús les dijo: ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, al excusado? O sea, se convierte en popó. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En todo lo caso te puedes comer a lo mejor las bacterias, pero eso no te contamina, lo que sale del corazón.
Ahora fíjense bien, Lucas 6 del 1 al 5. Aconteció en un día de reposo, fíjense bien hermanos, les voy a poner aquí varios versículos en relación a día de reposo. Ok. En Mateo hay 9, Marcos 10, en Lucas hay 17 veces. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué leyó? El libro de Isaías. O sea, se cumple lo que escribió Isaías. Vayan y mírenlo. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lucas 6:1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, que es lo que les voy a leer ahorita, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Esto estaba escrito en Primera de Samuel. Y ahorita se los voy a dar. Y el 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahorita me voy a ir a ese versículo, que es hasta el 6:9. Lucas 13:10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. 13:14, 13:15, 13:16. Lucas 14:1, 14:3, 14:5, 23:54 y 23:56. Todos esos se mencionan como días de reposo. Fíjense bien. Está una persona enferma por 18 años. Era una mujer encorvada, que es simbólica para nosotros. Nosotros andamos encorvados antes de encontrar a Cristo. ¿Y qué hace Jesús? La sana en un día de reposo. O sea, ¿cuál fue el reposo para la mujer? La mujer estaba encorvada y viene Jesús y la sana y la mujer se pudo enderezar. Y la mujer podía caminar bien y podía hasta brincar. Y los fariseos se enojaron porque la sanaron. ¡Qué hipócritas! Entonces dice que no era necesario que esta mujer a la que Satanás la tenía atada fuera sanada en día de reposo. O sea, ella entró en el descanso de Jesús cuando tuvo un encuentro con Jesús. Ella entró en el séptimo día, descansó en Jesús. ¿Descansó de qué? De lo que ella tenía. Así como el leproso, así como a un Lázaro, así como el que estaba, el que no podía caminar, así como, eso es lo que hace el Señor con nosotros, pero sobre todo espiritualmente. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Ahorita me voy a ir a Primera de Samuel. ¿Cómo entró? Fíjense bien. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición? Aquí los panes de la proposición es simbólico de los apóstoles, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. ¿Que Jesús no es sacerdote? Está en la carta a los Hebreos. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjense bien, lo que está escrito en Primera de Samuel, los panes de la proposición eran los apóstoles, pero estaban comiendo espigas. ¿Quiénes son las espigas? A los que los apóstoles les predicaron el evangelio, pero ahí estaba también simbólicamente. O sea, Jesús comió, pero también los apóstoles, así como yo también como espigas en día de reposo y no es pecado. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 21, del 1 al 6.
En este caso, David andaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar por celos. Saúl es simbólico de Satanás. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. ¿Quién es el pan sagrado? Los apóstoles, eventualmente. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? ¿Cómo eran santos los apóstoles? Por la palabra de Cristo, tan simple como eso. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y no pecó. No pecó el sacerdote, no pecó David, no hubo pecado. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Ahora, aquí me voy a hacer un cambio. Me voy a Jeremías 31 y les voy a leer todo el capítulo para que entiendan, hermanos, que estamos bajo el nuevo pacto. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda, aquí está profetizando, para toda la humanidad. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Este es el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, acuérdense, iban en busca de reposo. Jehová se manifestó, acuérdense, reposo está hablando de la tierra prometida, de donde mana leche y miel. Había que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aquí fíjense bien, todo esto es profecía para nosotros. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría. En Jacob, antes de tener el encuentro con Dios, cuando el Señor le cambió el nombre, cuando tuvo el encuentro y le puso Israel. O sea, cuando aún todavía somos pecadores, antes de que nos limpie, Cristo nos limpia y nos cambia el nombre y nos da el nombre de Israel. Y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte. Acuérdense, habían sido llevados cautivos. Salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Aquí os hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Eso es necesario. El Señor permite que nuestro corazón sea quebrantado, o vamos llorando, pero el Señor nos salva y nos trae con alegría. ¿Ok? Mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto
a arroyos de agua, simbólicamente, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabras de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, simbólicamente, o sea, de Esaú. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Eso es para nosotros, hermanos. Entonces la Virgen se alegrará. Nosotros somos la Virgen. En la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo. Aquí está el fruto del Espíritu. En gozo. Y los consolaré. ¿Cómo nos consuela Dios? Con el Consolador. Juan 16. Y los alegraré de su dolor. ¿Cuál dolor? El que tengas. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando matan. Cuando Herodes manda matar a todos los niños, porque fueron engañados por las personas que venían a honrar a Cristo cuando nació. Herodes le dice, ¿qué? A ver, háblenme de ese, es que es un rey, acaba de nacer el rey, vamos a adorarlo. Oh, háblenme de él, cuando vengan me dicen. Pero el ángel de Dios, el Espíritu Santo, les dijo, no vayan por ahí, váyanse por otro lugar. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por estas personas, dice, maten a todos los niños. Entonces mataron a los hijos de Raquel. Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eso es lo que se conoce como la matanza de los días de los inocentes. Así ha dicho Jehová, reprime de llanto tu voz y de las lágrimas. Y esto es para ti. ¿De qué has sufrido? ¿De qué has sufrido? ¿Quién te ha hecho sufrir? ¿Qué te ha hecho sufrir? Reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. ¿A cuál? Donde estaba Adán. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, ¿se fijan que es cuando Dios se aparta de nosotros? Es la ira de Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, dice el Señor. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Eso fue lo que le pasó a Jacob cuando tuvo el encuentro con el Señor. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él. ¿Quién es el primogénito? Aquí está hablando simbólicamente de Jesús. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Padre. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá,
y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas las ciudades. El monte santo es Jesús, hermanos. Y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciar. Ya les leí eso. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, está hablando Jeremías, y vi y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y de derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Ya Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, o al revés. No, cada quien. Aunque hay bendición, obviamente, hay bendición. Cuando los hijos obedecen a los padres y sobre todo en relación a Jesús, son bendecidos. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la delantera. Y aquí viene la promesa de la que está en toda la Biblia, hermanos. O sea, aquí vienen días, dice el Señor, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como casa de Judá en relación a Cristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, o sea, cuando venga Cristo, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas o sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Genael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta... Nosotros somos los cuerpos muertos que andamos en el valle. Y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Esto se cumple cuando viene Jesús. Y cómo nos da su ley, los 10 mandamientos, los escribe en nuestra mente, en nuestro corazón. Cómo lo hace a través del Espíritu Santo, hermanos. Aquí está hablando del día de descanso, el día de reposo, está hablando de la tierra prometida. Todo esto apunta a Jesús, hermanos, a nuestro Padre Dios y a Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Y todo el que me ama y guarda mi palabra, entonces venimos mi Padre y yo y haremos morada en él o con él.
Ese es el fruto del Espíritu. Aquí se cumple. Es el gozo, la alegría. Ese llanto que yo tenía antes, ya no lo tengo. Ahora ya es pura alegría para mí en el Señor. ¿Por qué? Porque se cumple esta promesa, así como lo es para ti mismo. Pero tienes que entenderlo, es a través, el regalo es gratis, es un regalo, es gratis, por eso se llama gracia, es regalo, es gratis. Entonces, hay muchas personas que piensan que esto todavía no se cumple. Entonces, en el estudio número 2, voy a venir y vamos a estudiar la carta a los Hebreos, no toda, vamos a leer 3 capítulos para que vean que se cumple, hermanos. Se cumple, esta profecía se cumple. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para que entiendan la palabra de Dios y entiendan que ya no tenemos que andar afligidos ahí por guardar el sábado, por guardar el domingo, no, nosotros ya somos salvos en Jesús. No se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos. Por ejemplo, muchas personas no les dan un trabajo y entonces dicen, no, pues tienes que trabajar de lunes a sábado. Oh, no, yo no puedo trabajar el sábado porque ese es el día del Señor. Hermanos, cuando una persona no sabe, y se entiende. No, nosotros no vamos a condenar a los que guardan el sábado. Pero a una persona que se le dice una y otra vez y no hace caso, pues en todo caso, ¿quién es el esclavo? Él o ella, que quiere guardar el día de reposo y no tienen paz, hermanos. Ese es el problema, que no tienen paz. ¿Por qué? Porque están rechazando a Cristo. Porque ellos piensan que van a ser más santos si guardan el sábado, cuando en realidad la santidad está en Cristo Jesús. Entonces, en el estudio número 2, nomás son 2 estudios, se los voy a compartir ya en relación en el Nuevo Testamento, para que vean que Pablo, o la persona que haya escrito la carta a los Hebreos, confirma ese pacto, que Pablo lo explica muy bien en Gálatas y en Romanos, que ya no debemos de enfocarnos en la ley, sino más bien enfocarnos en lo que nos dice el Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? Es la ley. El Espíritu Santo no te va a conducir para que peques. El Espíritu Santo te va a conducir para que ames, para que honres a Cristo, para que ames a tu prójimo. Si es que escuchas al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces en el estudio número 2 vamos a mirar eso. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes.